leamos las escrituras, hermanos. Damos gracias al Señor en el libro de Hebreos por este precioso, hermano, privilegio, ¿verdad? Amén. Hebreos capítulo 4. Versículo 11 al 16. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta noche. Amén. Gloria sea a Dios. Hebreos capítulo 4, 11. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, Señor, por su palabra en esta hermosa noche. Le pido que sea usted obrando de una manera especial, Señor. Que sea usted hablando, Dios mío, nuestra vida, Dios. Que esta palabra, Dios mío, pueda llegar al corazón, Señor. Que esta palabra, Dios mío, pueda transformarnos, Señor. Pueda hacernos entender, Dios mío, que necesitamos de su presencia, que necesitamos de su misericordia, Dios. Yo presento, Dios mío, a este pueblo, oh, tanto ancianos como jóvenes, Señor, niños, que están en este lugar, Señor, que puedan escuchar esta palabra, Dios mío, con atención, y que pueda usted, Padre amado, hablarnos en esta hora, Espíritu Santo, obre de una manera especial, Señor, oh, que su palabra fluya, Dios mío, con libertad en medio de su pueblo, Señor, que pueda redarguir, Dios mío, que pueda, Dios mío, apartarnos del mal, del pecado, Señor. Ayúdenos, Padre amado, a hacer su voluntad. Oh, le pedimos, Padre amado, presento esta congregación. En el nombre de Jesús, Señor, se la presento. Ayúdenos, Padre amado, presento mi vida delante de usted, Señor. Obre, Padre amado, para que esta noche pueda traer y exponer este mensaje, Señor. Oh, conforme, Dios mío, su voluntad. Obre, Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu contrario, toda hueste satánica, le reprendemos en el nombre de Jesús, Dios mío. Rompa las cadenas, Señor. Rompa las cadenas, Padre, en esta hora, para escuchar, Dios mío, y retener esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Y en esta noche, hermano, vamos a estar meditando bajo el tema: acerquémonos al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Es importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta. Mire, la palabra del Señor que el hermano leí al principio, y el escritor de los Hebreos nos empieza hablando, hermano, de un sumo sacerdote. Y que las puertas, hermanos, aleluya, del trono de la gracia fueron abiertas a través de Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Amén. Pero necesitamos nosotros, hermanos, tomar ese paso y encaminarnos hacia el trono de la gracia de Dios. Amén. Porque es la que nos va a transformar, es la que nos va a cambiar, es la que nos va a hacer mejores, hermanos, es la que nos va a llenar de poder y de gloria en esta tierra. Es la que nos va a poder usar, hermano, en todo momento. O sea, tanto nuevos en el Evangelio, hermanos, como hombres experimentados ya en la gracia de Dios, necesitamos a cada momento agarrarnos del trono de la gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque vamos a estar viendo en esta noche, hermanos, que hay muchas cosas que nos van a estorbar a lo largo del camino. Pero si nosotros no nos tomamos, hermanos, y hacemos ese camino directo hacia el trono de Dios,
no lo vamos a lograr. Amén. No lo vamos a lograr con nuestra Amén. fuerza, Amén. porque no es con nuestra fuerza. Allá, hermanos, en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías le hablaba a aquel allá a Zorobabel, hermanos, vino una palabra a través de un ángel hablándole, porque mientras estaban en aquella construcción, mientras estaban reconstruyendo la ciudad, hermanos, había obstáculos, habían problemas, hermanos, y el pueblo estaba cansado, hermanos, de tantos problemas de sus enemigos. Pero Dios les trae una palabra y Dios les dice, hermanos, aleluya, el ángel le dice a aquel hombre, a Zacarías le dice que era palabra de Dios, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Amén, así es. Aleluya. O sea que yo no sé cuáles son las luchas, hermanos, que usted está pasando en esta vida o en lo largo del camino del evangelio, pero tenemos que entender una cosa, de que tenemos un enemigo Amén. grande, hermano. Amén. Y fíjense que el enemigo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Bendito El Dios. apóstol Pablo decía, hermanos, y le decía a Timoteo, porque vamos a estar hablando de ciertos consejos, cómo podemos, hermanos, aleluya, soportar y cómo vamos a poder nosotros, hermanos, traspasar todos esos problemas, hermanos, que nos atacan a nuestra vida espiritual y poder nosotros llegar al trono de la gracia. Pero también vamos a estar viendo los problemas que pasan cuando nos apartamos del trono de la gracia. Amén. Entonces, hermanos, el peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. El apóstol Pablo, hermanos, le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Amén. Y como era un predicador y pastor del evangelio, le decía, y de la doctrina, de lo que predica. Aleluya. Porque si tú predicas en la sana doctrina, te salvarás a ti mismo primeramente y después a otro. Amén. Con esa palabra. O sea, mire, en la advertencia que el apóstol Pablo, hermano, le hacía a Timoteo, que tuviera cuidado de él mismo. O sea, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Mire, hermano, si nosotros estamos en este lugar es porque hemos creído que hay un Dios poderoso y creemos que Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, hermano, pero no ha terminado todavía el plan de Dios en nuestra vida. Dios quiere que cada momento busquemos el trono o nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque, hermano, hay muchos problemas a los que los vamos a enfrentar. Así es. Entonces es necesario de que nos acerquemos. Amén, amén. Hay tantas cosas, hermano, y la Biblia nos habla claramente de los pecados. Uno de los grandes problemas que tiene o tenemos nosotros, hermano, para podernos acercar a Dios es el pecado. Si nosotros no buscamos el trono de la gracia, hermano, no vamos a lograrlo. Así es. Porque aquí vamos a revivir, el apóstol Pablo, hermano, le daba ese consejo a Timoteo años después. ¿Por qué? Porque él, hermanos, lo había soportado. Él había pasado. Mire, estamos hablando, hermanos, de que en los tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento, en los tiempos del tabernáculo, ¿verdad? No había acceso para el hombre. O sea, solo los sacerdotes y el sumo sacerdote una vez al año llegaban al lugar santísimo. O sea, Amén. no había lugar para nadie, hermanos, entrar y poder llegar, hermanos, al trono de la gracia de Dios, donde se movía y se experimentaba el poder de Dios en vivo. No había lugar, hermanos, aleluya. Por eso es que la Biblia y este escritor de los Hebreos, hermanos, lo explica, hermanos, aleluya. ¿Por qué? Porque Jesucristo rompió, hermanos, aleluya, con toda esa cadena, rompió, hermanos, ese velo que dividía, hermanos, aleluya, al pueblo del trono de la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla, hermanos, de cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese velo, hermano, fue roto. Oiga bien, de que hubo un estruendo, fue roto, dando a entender de que está dándonos acceso a nosotros. Amén. Para llegar al trono, hermano, de la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante. Bendito Déjeme decirle, hermano, aleluya, que no es el tiempo que lo va a hacer nosotros mejores. Gloria a Dios. No es el tiempo, hermano, en el evangelio. Amén. Bendito No Dios. es los meses, ni los días, ni pensando nosotros, hermano, mañana lo haremos. No. Si usted no lo hace hoy, tarde o temprano va a sufrir Así es. las consecuencias de haberse alejado de la gracia de Dios. Amén. Pero por eso es que es necesario, porque no es el tiempo, hermano. Usted mira, hay gente que a veces entre más tiempo pasa en el evangelio, entre más años, hermano, tiene de estar en el evangelio, se van haciendo más corruptos, se apartan cada día más
de cómo empezaron. O sea, le pasa la de que lo que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas, que empezaron en el Espíritu. Todo el mundo empieza en el Espíritu, porque el único que convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo, hermano. O sea, que el día que usted levantó la mano para recibir a Cristo, no fue a través de la carne, sino fue a través del Espíritu Santo que tocó su vida, aleluya, para que usted pudiera recibir a Cristo en su corazón y poder ser perdonado de nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces todos empezamos por el Espíritu, pero no todos, hermanos, terminamos en el Espíritu o continuamos en el Espíritu, en el camino del Evangelio, sino que muchos se apartan y terminan en la carne. Aleluya. Por eso que, hermanos, lo repito, no es el tiempo, hermanos, en el Evangelio. O sea, si usted cree, joven, que porque van a pasar a lo, o cuando yo tenga 10 años de entrar al Evangelio, voy a ser igual al hermano. Cuando yo tenga 15 años en el Evangelio, no. Si usted quiere ser igual a un buen cristiano, tiene que empezar hoy. Amén. Hoy. Porque eso, hermanos, nunca se termina. El apóstol Pablo, mientras él estuvo en esta tierra, él estuvo consciente, hermano, de que día con día, hermano, tenía que estar buscando constantemente la gloria de Dios en su vida para poder él llegar a la meta, a la carrera. Él vio el Evangelio como una carrera de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Y él se dio cuenta, hermano, que con su fuerza no lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, ya había practicado una religión a la que se le obligaba guardar una ley. Y el apóstol Pablo se pudo dar cuenta, lo vamos a estar leyendo, hermanos, a través del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo, hermano, él pudo entender que la ley, hermanos, por muy santa que era, por muy buena que era, y era de parte de Dios, hermanos, algo perfecto prácticamente en esta tierra, hermanos, pero la ley no era capaz, hermanos, de hacer lo que Jesucristo hizo en la vida de él. Bendito sea el nombre del Señor. Desde el momento que él se encontró con Jesucristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que era vivir bajo la ley. Y también se dio cuenta también, él descubrió, porque era un hombre muy preparado, era un hombre, hermano, muy estudiado, y él podía hacer, hermano, ciertas comparaciones, y él compara también que la ley era perfecta, pero también el apóstol Pablo descubre que había una ley más fuerte que la ley de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y se llama pecado. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo pudo contemplar, hermano, de que el pecado era más fuerte, hermano, que aquella ley. Amén. Por eso es que los judíos, hermanos, fallaron en guardar aquella ley. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que guardando la ley iban a hacerlo todo. ¿Y qué pasó? Se volvieron religiosos. O sea, la ley, hermanos, en vez de acercarlos a Dios, a los judíos, los apartó. Amén. Y se volvieron religiosos. Entonces el apóstol Pablo viene de esa escuela. Él viene, hermanos, de guardar por años, hermanos, una religión. Pero, hermanos, el apóstol Pablo explica, vámonos al libro de Romanos. Aleluya. Ahí el apóstol Pablo nos explica claramente, hermanos, lo que es realmente el pecado. Bendito sea Dios. Y lo terrible, hermanos, que es la ley del pecado en el hombre. Amén. Aquí, hermanos, en esta palabra, muchos teólogos hablan ahí de que el apóstol Pablo, mire, hermano, aquí el apóstol Pablo es claro en esta palabra y no podemos confundirla. Aquí el apóstol Pablo está hablando cuando él andaba en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Él peleaba, hermanos, con su propia carne. Porque él, mire, vámonos al capítulo 7. Amén. ¿Verdad? Porque del 7:7, hermanos, empieza a hablar ahí, miren. Gloria a Dios. 7:7 del libro de Romanos dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera, dice, la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley es pecado, está muerto, dice. Sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero veniendo el mandamiento, dice, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento, dice, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
De manera que la ley a la verdad es santa, miren, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerto para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido, dice, al pecado. Porque lo que hago, mire, aquí empieza este hombre a describir el problema, hermano, y la ley del pecado en el hombre. Porque, mire, el pecado no puede reinar en el cristiano. No. O sea, aquí está hablando una descripción. Hermanos, aleluya, porque en esta noche necesitamos entender de que no podemos, hermanos, el cristiano no puede estar luchando constantemente con la carne, hermanos, no podemos, hermanos, aleluya, porque no vamos a poder, bendito sea el nombre del Señor, tarde o temprano vamos a caer, hermanos, aleluya, de ese estado, y vamos a caer y dar a luz al pecado. Por eso es que es necesario que nos acerquemos al trono de la gracia de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y dejemos que sea Dios el que transforme nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor. Porque este hombre empieza a describir, mire, yo no sé si a lo mejor usted está pasando por esto, porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no lo hago, no lo quiero, no lo hago, dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino, mire, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, mire, esto es, hermanos, aleluya, está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él vivía bajo los rudimentos de la ley. O sea, que él tenía esta lucha constante, hermanos, aleluya, con la carne, que habían cosas, hermanos, aleluya, que él no quería hacer, y lo que él no quería hacer, más rápido, dice el apóstol Pablo, lo hacía. Y aún así, cuando él lo hacía, él se daba cuenta, hermanos, aleluya, que no era él, sino que era el pecado que estaba en él, hermanos, que lo hacía actuar de esa manera. O sea, miren qué pelea, miren qué tremendo, hermanos, el pecado en la vida del hombre, bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que necesitamos nosotros, hermanos, agarrarnos de la mano de Dios y darnos cuenta de que no podemos estar luchando solos con el pecado. Nadie en esta vida, hermanos, va a cambiar por sí mismo. Tenemos que entregarlo completamente en las manos y en los brazos del Señor, para que Él pueda transformar nuestra vida. ¡Aleluya! Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Así que dice, queriendo, el 21, yo hacer el bien, hallo esta ley, miren, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito, dice, en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Mira, aquí hace una comparación. O sea, que él realmente, hermano, él quería cumplir la ley. Él quería, hermanos, realmente ser un religioso, un buen fariseo. Pero que aquí el apóstol Pablo, y nos vamos a dar cuenta, realmente el apóstol Pablo, hermano, o sea, describe aquí que no hubo un hombre capaz de guardar completamente la ley. Bendito sea el nombre del Señor, porque peleó constantemente, hermano, con su propio cuerpo para guardar la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo reconoce que él, aún viviendo, hermano, bajo la ley, bajo aquella ley que le había sido impuesta, hermanos, aleluya, en aquel pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que no fue capaz de guardarla. ¿Por qué? Porque no se acercaron a Dios. Porque los tiempos del tabernáculo, sí, hermano, funcionó.
¿Y por qué cuando, hermanos, aleluya, se empezaron a apartar, hermanos, aleluya, de los principios de Dios y se fueron tras dioses paganos? Mire, la Biblia nos habla, hermanos, la vida del pueblo de Israel desde que salió de Egipto. Oiga bien, da testimonio hasta que murió Josué. O sea, fueron los tiempos, hermanos, donde realmente el pueblo de Dios vivió bajo la ley completamente. Si no, después de que muere Josué, vemos un desorden, un deterioro realmente, hermano, donde el pueblo, hermano, que no se apartó de Dios completamente y solo guardaba la ley y buscaba y clamaba a Dios y buscaba en el trono de la gracia de Dios, buscaba la presencia de Dios cuando estaban como oprimidos. O sea, parece que hoy estuvimos en aquellos mismos tiempos también, porque la gente hoy no quiere venir realmente a buscar a Dios. ¿Para qué? Para ser transformada nuestra vida, para darnos cuenta, hermanos, que el pecado que moraba en nosotros no puede seguir reinando en nosotros, y que si nosotros no buscamos, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas, tarde o temprano vamos a terminar allá afuera, hermanos, donde Dios nos rescató, hermanos, porque el año, mira, hay gente, hermanos, yo tenía un primo que ese hombre me dejaba de tomar por 11 años. Yo le decía que buscara a Dios. Nada te impide, hombre, buscar a Dios. Busca a Dios. Se aguantó 11 años sin tomar. Vaya a ver hoy, allá lo deportaron, allá anda borracho. O sea, ¿por qué? Porque no es el tiempo, hermano. O sea, a veces el hombre se cree, no es usted que ha aguantado 11 años dejar de tomar. Es Dios que lo ha guardado. Es Dios que nos ha guardado, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si no tuviéramos el camino del Señor, anduviéramos hasta desenfrenados todavía. Bendito sea el nombre del Señor. En el mundo, hermanos, metidos aquí, metidos allá, y tarde o temprano terminamos borrachos. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Entonces vemos, hermanos, que el apóstol Pablo reconoce aquí, mire, de que la ley, hermanos, era perfecta, pero que había una ley más grande que él, que lo poseía, hermano. O sea, mire, este hombre describe el pecado, hermano, como algo que lo posee. Y lo ciega. Así es. Por eso que tenemos que tener cuidado. Amén. Aleluya. Porque la tentación es igual, hermano. O sea, la tentación lo hace al hombre cometer cosas que ni cuenta se dan. Amén. Cuando, hermano, aleluya, un hombre comete adulterio, hermano, es porque se dejó llevar, arrastrar. ¿Por qué? Por la tentación. Amén. Aleluya. O sea, cuando algo, o sea, todos, hermanos, aleluya, aquí ni uno es nuevo, hermano. Aquí tenemos que saber de qué estamos hablando, bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos que saber de que esto es real. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros es real. ¿Por qué? Porque somos humanos, bendito sea el nombre del Señor, y hemos experimentado en un momento de nuestra vida, tal vez hoy no, aleluya, hoy muchos hoy en día están pasando por esta situación, aún dentro de la iglesia, y usted se está preguntando por qué. Amén. Porque se ha alejado de la gracia de Dios. Sí. Amén. Aleluya. Porque nos hemos alejado. Así es. Porque si nosotros, hermanos, nos alejamos de la presencia de Dios, tarde o temprano los va a arrastrar el pecado. Amén. Y el pecado es tan terrible. Miren, el apóstol Pablo, hermano, este hombre pudo darse cuenta de las magnitudes, hermano, del pecado. Porque el apóstol Pablo, hermano, aparte de que él experimentó en su propia vida las tentaciones, hermano, y aquella ley del pecado en su vida, él pudo ver a lo largo de su carrera cristiana cuántos se apartaron también del camino de Dios, de la gracia de Dios, y cosas que yo, hermanos, hasta hoy no me las explico, y no hay una parte de la Biblia donde uno pueda experimentar y decir cómo es posible, hermanos, aleluya, de que un hombre que haya sido lleno del Espíritu Santo, que haya hablado lengua, que haya danzado, que haya predicado en la iglesia, hoy anda perdido en el mundo. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros no nos vamos a explicar humanamente, pero a través de la palabra sí. Es porque nos hemos descuidado. Esos hombres tarde o temprano se descuidaron, hermanos, se creyeron grandes predicadores, se creyeron grandes líderes, se creyeron grandes hombres de Dios, que descuidaron la gloria de Dios y dejaron de buscar, hermanos, como al principio, la presencia del Señor, y cayeron en la tentación. El pecado, hermano, los arrastró. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que aquí, hermanos, no son los años los que nos van a hacer mejor cristianos.
¿Cuántos no hemos conocido nosotros, hermano? Amén. Grandes hombres que hasta han sido maestros de nosotros. Aleluya. Tremendos predicadores, tremendos pastores que han caído, se han alejado de la gracia de Dios. ¿Quién puede alejar de la gracia de Dios? Mire, hoy, la tecnología. Si la tecnología, hermanos, ha apartado hasta ministros, Así es. ¿quién será de ustedes, jóvenes? Oiga bien, ministros, hombres, hermanos, aleluya, que han sido maestros en la palabra, hombres que han enseñado, han dirigido congregaciones, hombres que han predicado el evangelio por 30 años, los ha apartado la tecnología. Amén, amén. Oiga bien, entonces son cosas, hermanos, son cositas que tenemos que nosotros ver qué nos está apartando Amén, bendito de Dios. la gracia de Dios, Amén. que nos está apartando, Aleluya. aleluya, y que nos están pidiendo que nos acerquemos al trono de la gracia. Bendito Dios para O sea, siempre. tenemos que examinarnos, hermanos, y Aleluya. darnos cuenta de que el pecado, si nosotros no nos acercamos al trono de la gracia de Dios hoy, no mañana, hoy, hermanos, empieza hoy. Amén. No diga mañana voy a empezar, no, empieza hoy, bendito sea el nombre del Señor. A buscar la gloria de Dios, a buscar el trono de Dios, a buscar y decir, Dios mío, me he apartado de su gloria. Oh Señor, estoy frío, no siento nada, Señor. Oh Dios mío, necesito su presencia, necesito de su misericordia. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. O va a seguir usted peleando como el apóstol Pablo, hermano, en la carne, bajo la ley del pecado. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a aguantar? Ya lo viste, Señor. ¿Cuánto? Gloria a Dios. Bendito sea Dios para ¿Cuánto tiempo cree que va a aguantar? Peleando, hermano. Nadie. Hermano, no cree usted que porque nosotros tenemos que apartarnos de las tentaciones. Así es. Porque no somos capaces. Amén, amén, aleluya. O sea, no somos capaces. ¿Usted cree que, le voy a poner un ejemplo, si un hombre, una mujer lo seduce y usted le da lugar a eso, hermano, termina pecando. Así es. Pero si usted desde el momento usted se sintió seducido por esa mujer, salga corriendo como José. Amén. Mire, José era un hombre de Dios. Amén. José era un joven, hermanos, temeroso de Dios. Así es. Un joven que tuvo una oportunidad, hermanos, aleluya, digamos, las oportunidades, hermanos, de, obviamente, estar con aquella mujer que tuvo que haber sido preciosa, esa mujer, hermano. Y la mujer que lo empezó a acosar. Y no es que le insinuó, le dijo directamente que fueran a la cama. Oiga bien, entonces estamos hablando y aquel joven que hizo, cuando se dio la ocasión, ¿qué hizo? Miren, salió corriendo, Amén, sí. no se quedó. Porque es que esa es la condición, ese es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros, los cristianos también, que somos humanos y que hay una ley, hermanos, que el apóstol Pablo describe aquí, que se llama pecado. Oiga bien, eso, acompañado de aquel otro enemigo grande que está allá afuera, que se llama Satanás. Así es. ¿Ah? Oiga bien, nosotros mismos, la ley, el pecado, digamos que hay, hermanos, esta carne pecaminosa, que es nuestro primer enemigo. Amén. ¿Verdad? Porque es que el apóstol Pablo decía, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Le estaba hablando de la pecaminosidad de la carne. Amén, amén. Porque la carne, hermano, démosle. O sea, nosotros no somos ignorantes. Nosotros los que estamos en esta noche, hermanos, hemos alcanzado un grado, hermanos, aleluya, de sabiduría. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos entender que si quedamos en lugar a algo, ahí nos va llevando. Y después, cuando queremos regresar a nuestro estado, ya es demasiado tarde. Amén, Entonces aleluya. tenemos que hacer un start. Amén. Tenemos que hacer un alto, hermanos, aleluya, del camino que nosotros estamos llevando y buscar realmente la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mire, el apóstol Pablo sigue diciendo, mire, miserable de mí, ¿quién? Mire qué pregunta hace este hombre. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Oiga, bien, si hace una pregunta. Amén. Muchos creen, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Lamentablemente la muerte, bien, no es la solución del pecado. Porque el hombre que oiga bien, que sufre todas estas tentaciones, todas estas peleas, de que a veces, hermano, o sea, le voy a ser sincero, ahí es donde entra el hombre natural, hermano, y la naturaleza del hombre, donde un hombre, le voy a ser sincero, por muy
prostituta que sea una mujer, no quiere andar vendiendo su cuerpo. Por muy, hermanos, alcohólico que sea un hombre, hermanos, tarde o temprano ese hombre se siente indigno. Amén, gloria a Dios. Bendito De vivir, o sea, de presentarse a veces ante sus hijos, ante su familia, ante su esposa. Un mujeriego, un hombre adúltero, hermano, tarde o temprano se siente sucio también. No digamos una mujer. Amén. Que realmente nos damos cuenta, hermanos, aleluya, de que aún estos hombres con esas condiciones, hermanos, en pecado, la muerte no los librará del pecado, porque el hombre que muere en pecado, hermano, tiene un destino terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy también sufrió aquí, hermano, peleó aquí con la naturaleza pecaminosa y va al infierno todavía. O sea que no hay solución. Y aquí este hombre hace una pregunta: ¿quién? Ay, que el apóstol Pablo, lo bueno que había conocido a Cristo, porque que cuando se hace esta pregunta, hermano. Amén. Porque recuerden que esta carta él la está hablando también a los romanos, realmente él la está dando a los judíos. Así es, amén. Esta enseñanza. Porque aquellos hombres, hermanos, llegaron a un momento que estaban turbados también y no pudieron entender. Gracias a Dios que usted está hoy en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor. Y podemos entender, hermanos, a través de la palabra, cómo nosotros podemos ser transformados, cómo nosotros podemos ser cambiados. Hay una guía para dirigirnos a nosotros, bendito sea el nombre del Señor. Los judíos no podían entender eso, hermano. ¿Por qué? Porque ellos habían vivido bajo los rudimentos de la ley y ellos sentían, cuando el apóstol Pablo les está hablando de esta manera, ellos se sintieron y dijeron: es verdad. Amén, amén, gloria a Dios. Como el apóstol Pablo, por ejemplo, que el apóstol Pablo grita, hermanos, aquí el hombre no está haciendo un drama, ni está haciendo un espectáculo, hermano, describiendo el peligro del pecado en el hombre, bendito sea el nombre del Señor. Está hablando una realidad. Y esa realidad no solo está viviendo el apóstol Pablo, ni la vivió el apóstol Pablo, la hemos vivido muchos de nosotros, bendito sea el nombre del Señor, en nuestras vidas, bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo viene y se hace esa pregunta en público, hermano. Amén. Y él grita y dice: ¿quién? Bendito Pero el Dios. apóstol Pablo tenía un secreto, bendito sea el nombre del Señor. Dios, aleluya. Mira el 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mire, Bendito oh Dios. Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bendito sea Dios para O siempre. sea, gracias Así es, Señor. doy a Dios por ¿quién? O sea, el apóstol Pablo le dice a aquellos hombres: uy, yo encontré algo, yo tengo un secreto, les dijo aquel hombre. Uy, yo me acerqué al trono de la gracia de Dios y él, hermanos, les dijo: judíos, me quitó, me libró del pecado, bendito sea el nombre del Señor, me libró de esa pecaminosidad, de esa pelea interior que yo tenía, la que están teniendo ustedes, les dijo. O sea, Jesucristo fue el único. Y desde que él encuentra a Jesucristo, miren lo que pasa en el versículo 8. Aleluya. Que ahí es donde está la clave. Porque no es solo llegar a un grado, hermano, al nivel donde nosotros nos sentamos realmente en aquel estado espiritual. Porque el hombre sabe. Nosotros sabemos cuando andamos en un estado carnal Amén. y cuando andamos en el estado espiritual, Aleluya. que es el que requiere Dios Amén. que andemos, Amén. no en la carne, hermano. Bendito Aleluya. O sea, en 24 horas no puede estar usted 24 horas en la carne. Tiene que andar en el espíritu también. Así es, Señor. O sea, hay que estar peleando cada día, mire. Si anduvo 2 horas en la carne, ande 5, 10 en el espíritu. Bendito Dios, O sea, hay que estar constantemente, mire. Este hombre en el versículo 8 nos da la clave. Él le da el secreto, dice: Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que realmente el trono de la gracia, bendito sea el nombre del Señor, es la máxima exponencia de la gracia de Dios que nos liberó del pecado? Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que le da gracias a Jesucristo y le damos gracias a Dios nosotros, hermanos. ¿Por qué? Por Jesucristo también, porque fue el único que a nosotros nos libró. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no éramos terribles ahí afuera? Y si no hubiera sido por Cristo, hermanos, ¿qué hubiera pasado de nuestra vida? Así es. ¿Qué hubiera pasado? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sea Dios para siempre. Aleluya. Ahora pues, miren lo que dice el apóstol Pablo: Aleluya. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es. Amén. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es, Padre mío.
O sea que no basta nada más estar en la iglesia. Bendito Dios. No basta venir a un culto. Aleluya. Porque podemos venir en el culto y podemos venir en la carne y nos vamos en la carne. Amén. No, aquí el apóstol Pablo dice que no hay ninguna condenación, es verdad, para los cristianos, no lo hay. Pero no nos da, hermanos, aquí, o sea, no nos deja en ese estado, hermanos, yo soy cristiano, no. No, aquí dice, no hay ninguna condenación porque lo está escrito Jesús. ¿Para lo qué? Está hablando para los que hemos conocido a Jesucristo, para los que hemos recibido a Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice aquí, oiga bien, especifica, porque es peligroso también. Así es, amén. O sea, está hablando de que uno también en su interior tiene esa religiosidad. Y usted se le mete, ¿cuánto no tiene en la mente? Son cristianos, de cristianos, de cristianos, y andan haciendo cosas malas. Amén. Soy cristiano. Cristo vive. Así es, Y Señor. ellos agarran de todo para pecar. Sí, amén, aleluya. Ahí está viendo unos videos de unos hermanos que yo los conocí, hermano. Bendito sea Dios. Y una celebración ahí que tenían. Y cantando ahí. Y yo digo, ¿a qué Dios le cantan esto? Bendito sea Un Dios. desorden ahí, hermano. Mientras hoy también cantaban. Gritando. Silbando, como abuchando. O sea, yo me pregunto, yo digo, ¿esto a qué Dios sirve? Bendito sea Dios. O sea, por eso le estoy diciendo, hermano. O sea, y pecan en nombre de qué? Ay, el concilio está con nosotros. Fulano está con nosotros. El pastor fulano está con nosotros, el líder fulano, y ¿qué importa que esté con nosotros? Porque andan en la carne. ¿Ah? O sea que están en Cristo, ¿verdad? Han conocido a Cristo, pero no andan conforme al Espíritu. O sea que por eso es lo que pasa, hermano. Por eso es que la diferencia de un verdadero cristiano y de un cristiano, hermanos, aleluya, mundano, ahí bendito sea el nombre del Señor, porque el cristiano mundano, aleluya, ¿verdad? Él ha conocido a Cristo, pero anda en la carne. Por eso es que el apóstol Pablo aquí especifica, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Así es, Padre. Porque lo que era, mira, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué Gloria a tremenda Dios. revelación le da el apóstol Pablo a los judíos, Amén. que no, él le da a entender que no bastaba con guardar la ley, porque eso no los iba a cambiar, no los iba a transformar. Si usted se da cuenta, hermanos, aleluya, y nos vamos a la historia, hermanos, de los evangelios, o la historia del ministerio de Jesucristo, fueron los más malos. Y que Jesucristo, los fariseos, o aquellos hombres que guardaban la ley, eran los más malos que había. Eran los que más tropiezos le pusieron a Cristo, hermano. Bueno, hasta lo crucificaron, pues. Amén. Imagínense. Sí. Amén, amén. Pues es que el apóstol Pablo les habla de esta manera. Y él les da a entender que realmente no les fue suficiente a ellos, hermano, a guardar aquella ley, sino que necesitaban llegar más allá y entrar al trono de la gracia a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, porque él había encontrado el secreto. Él está hablando, hermano, está hablando de un hombre pecador, un hombre religioso, que no lo cambió la religión, lo cambió Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted, hermano, que está en esta noche, usted joven, bendito sea el nombre del Señor. No crea, hermano, aleluya, que por mucho que le prediquemos aquí, si usted no se acerca, no va a cambiar. Así es. Amén, aleluya. Ese es el problema. Así es. Bendito sea Dios para siempre. Alabado Entonces, vemos, hermano, Cristo. aleluya, si nos vamos en el libro de Hebreos, Gracias, Señor Jesús. vemos que es el problema que pasa. Pero también, hermanos, aleluya, miren que hoy se está descuidando la palabra de Dios. Y hoy el hombre ha perdido el temor de Dios. Porque nosotros que hemos conocido a Dios,
Es menester, hermanos, que guardemos su palabra. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros no somos igual al mundo. Nosotros, hermanos, hemos encontrado el secreto, bendito sea el nombre del Señor, cómo vivir en esta tierra, hermanos, bajo el Espíritu Santo, bendito sea el nombre del Señor. Pero hay que humillarnos. Mire, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, miren, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire lo que dice, sobre el cual dice, oigan, si nos humillamos primeramente, que oremos, que busquemos, mire, fervientemente el rostro de Dios, y que nos convirtamos, hermanos, de los malos caminos. Amén. Porque es que no basta aquí venir a pegar una llorada al altar y después de que lloremos y hagamos tantas cosas, aquí sigamos haciendo lo mismo. Amén. No, lo que Dios quiere es que cuando llegamos al altar nos derramemos delante de Él, derramemos nuestras almas delante de su presencia, pero cuando nos levantemos de ahí, nos levantemos para andar en el Espíritu, bendito sea el nombre del Señor, y poder una vida realmente, hermano, y disfrutarla. Pero es que el problema es que hoy la gente no está, no es porque la gente se va al mundo a disfrutar, miren. Bendito Dios. ¿A disfrutar qué van? Bendito sea. Yo soy feliz en el Evangelio, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Yo soy feliz, yo no sé por qué la gente anda renegando de cristianos. No, porque son cristianos. Yo soy feliz, bendito sea el nombre del Señor, hermano, porque pasaba detrás de una botella de Balay, no sé cómo, qué marca hay, en Corona, no sé qué. Detrás de esa botella pasaba yo. Y no era ni feliz también. De verdad no era feliz. Porque cuando venía la goma andaba peor. Y yo desde que conocí a Cristo, hermano, feliz, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé por qué la gente quiere ir al mundo y a buscar qué hay en el mundo, hermano. Busquemos el trono de la gracia de Dios, acerquémonos al trono de la gracia de Dios, y usted va a encontrar esa paz, va a encontrar esa felicidad, y se va a dar cuenta que no necesita nada del mundo. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. Este hombre fue capaz de decir de que todo lo que él poseía era basura. Y tenía títulos, hermanos, más que a ver cuántos hoy en día. Hablamos no sé cuántos idiomas el apóstol Pablo, hermano, para que fuera hasta España, oiga bien. Tenía pensado ir a Roma, España, o sea, cuántos idiomas no pudo haber hablado ese hombre, hermano. Un hombre preparado, que lo tomó por basura todo eso. No sabemos cuántos títulos tenía ahí, hermano, en filosofía y en no sé cuántas cosas, hermanos, que había estudiado también de los griegos. O sea, que era un hombre preparado, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando él encontró a Jesucristo y se convirtió en un predicador del Evangelio, que no aquello por basura, porque él sabía a quién había encontrado y quién lo había transformado y quién lo había libertado de aquella ley del pecado, hermano, que no lo dejaba en paz, que vivía atormentado. Mira que era un religioso, el apóstol Pablo, vivía atormentado por el pecado. Oh, glorificado sea el nombre del Señor. ¿No había atormentado usted ahora que es cristiano, hermano? Gloria a Dios. ¿Por qué no me había atormentado por el pecado? Ay, pensando mañana yo salgo hoy de aquí, hermanos, pensando que voy para mi casa en paz. Amén. No voy pensando que me va a tentar el diablo ni que voy a pecar mañana, no. Amén. Bendito Dios. Por eso es que nosotros debemos Así es, darnos Señor. cuenta, hermano. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, la palabra aquí nos habla en Hebreo, capítulo 10, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el problema que está pasando. Saber que Dios no está orando. Porque a veces pueden pensar la gente, hermano, o podemos pensar de que la palabra no está siendo recibida. No, hermano. La palabra a veces está siendo recibida o siendo escuchada, mejor dicho, no recibida, porque cuando la recibimos, nosotros la ponemos por práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando somos oidores nada más, no hay efecto. Entonces vemos en Hebreo capítulo 10. Amén. Miren lo que pasa. Aquí vemos uno de los problemas, hermano, lo que está haciendo de que nosotros no perseveremos en esta carrera de la fe. Y es, mire que, o sea, primeramente es que no lo queremos, dice, mire, 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. O sea, miren, no dejando de congregarnos, dice este escritor, el hombre mismo que está hablando del trono de la gracia, que nos acerquemos al trono de la gracia. El hombre está recomendando que no dejemos, dice, de congregarnos. Amén. ¿Por qué? Porque muchos tienen por costumbre, por eso es que vemos, hermanos, esos hombres antes que eran predicadores, hermanos, aleluya, se empezaron a alejar de Dios, se empezaron a alejar de Dios. Hoy hay, hermanos, un fenómeno, dicen que no hay iglesias para congregarse, dicen los santos. Bendito sea. Allá están en las casas. Hay muchos cristianos hoy en las casas metidos. Gloria ¿Por qué? a Dios. Porque se han enfriado, hermano. Hay verdad, no hay muchas iglesias de santidad, pero sí hay iglesias. Amén. Hay iglesias, hermano, donde podemos servir a Dios en santidad. Pero mire, entonces, ¿qué pasa? Primeramente, cuando nosotros dejamos de congregarnos, estamos ¿qué? Alejándonos del trono de Dios. Porque aquí es donde manda bendición y vida eterna al Señor. En medio de los santos, en medio de su pueblo, en medio de su templo. Por eso es que hay que venir a la iglesia, hermano. Si no, imagínense, los cristianos nunca tuvieron que tener templo. Pero Dios se manifiesta en su casa, en su templo. Amén. Porque no es lo mismo el poder de Dios aquí dentro de la iglesia como el de la casa. Amén, amén. Aquí sentimos la libertad. Gloria a Dios. Aquí no están los frijoles allá, hermano, en la cocina, ni está atendiendo a los animales, ni está atendiendo, no, aquí estamos concentrados alabando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué? No, o sea, aquí estamos, vemos los puntos, los problemas, que empezamos a alejarnos de Dios. Así es, amén. Y mire, dice, este hombre dice claramente, aún cuando sabemos, porque nosotros que hemos conocido la palabra nos damos cuenta de que las cosas que vienen a este mundo no son mejores. Tenemos que agarrarnos de Dios. Vienen duros. Yo pongo el ejemplo que es el que más me ha dejado marcado. Y hay que darnos cuenta nosotros, la iglesia, hermano, Amén, amén. que estos países, por muy poderosos que sea Estados Unidos, no está preparado para una catástrofe. No está preparado. Mire, un huracán, yo no sé si usted estaba aquí todavía cuando mentado ese huracán que ni tocó, ni llegó aquí a Houston, pues. Vientos es que viven aquí, hermano. Y mire ese huracán cómo paralizó esta ciudad. Usted se puede imaginar 21 días nosotros sin agua, sin luz, hermano. Yo no sé cuánto tiempo estuvo usted. Bendito. Por un huracán que no tocó tierra. Así es. Que solo medio barrió ahí, Galveston sí perdió toda una zona ahí en la orilla de la costa. Pero a Houston, hermano, no llegó. Nada. O sea, no destruyó pues ni una ventana del edificio ahí. Claro, techo sí. Techo que estaba malo, pero techo bueno no lo botó. Pero un huracán de verdad, hermano, no deja ni techo, Así es. ni casa, ni nada. Nada. Oiga bien, estamos hablando que un simple tornadito que medio ahí le dio una sobadita a Houston, Texas, paralizó Sí. una ciudad completa, Sí. paralizada. No había gasolina, no había comida. ¿Y para qué agarrábamos? Bendito sea Nosotros Dios. teníamos carbón, hermano, y no hay cuántos cartones de huevo que fue que lo salvó. Gloria a Dios. Y si no, imagínate, ya estaban acabando los huevos ya. Y sin luz, imagínate 21 días sin bañarlo. Aleluya. Y si no había luz, no había agua, hermano, ¿cómo lo bañamos? Gloria sea el Afuera, Señor. hermano, para siempre. gracias a Dios que no había tanta calor. O sea, pongamos a pensar lo que el apóstol le está diciendo, lo que este hombre está diciendo. Dice, y tanto más, cuando ves que aquel día se acerca. Aleluya. Oiga bien, si nosotros, legalmente, si nosotros, porque vamos, le clamamos a Dios, hermano, ahí estuvimos, mire. Si no, yo no sé, ya he escuchado que la gente iba para allá y mi hermana ni a corro llegó. Allá se quedaron en gasolina y aguantando hambre, hermano. Y yo tranquilo en la casa ahí. Y uno no sé para dónde se fueron y allá los han encontrado el huracán también. O sea, estamos hablando de que eso no es nada. Así es, no es nada. Porque vienen peores cosas. Amén, aleluya. Vienen peores cosas, hermano. Así es, Padre. Oiga bien, si ese huracán, viene un huracán como el que ese Katrina que entró, hermanos, a Luciana, aquí en Houston, Texas, los deja paralizados. Sí, amén. Oiga bien, mire, si ese huracán, hermano, por tanto homosexualismo que estamos viendo en esta ciudad. Amén. Uy, mire Dios, que tal Dios, hermano, que Dios nos libre, hermano. Amén. Que no vaya a empezar ese huracán en ese medical center ahí, hermano. Sí. Que vaya a empezar a destruir todos esos edificios, hermano, y en hospitales a Houston, Texas.
Oiga bien usted, sin hospitales, hermanos, aquí. Y son tantas familias que tienen niños y muchos que están enfermos, hermano. O sea, dígame usted. O sea que por eso es que necesitamos, hermano. Amén. O sea, no alejarnos de Dios, sino que buscar cada día más la presencia de Dios. Porque si hace 5 años, hace 10 años le hablaron de cosas peores, hoy estamos más cerca, dice el apóstol, de ver cosas peores. Bendito sea el nombre del Señor, que solo Dios nos puede librar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios proveerá, hermano. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, la gente hoy más que nunca anda apartándose del Evangelio, hermanos, en vez de estar buscando cada día a Dios. Amén. Y más como esto, mire, lo que sigue diciendo aquí. Porque mire, si pecaremos, apunten esto, jóvenes, Hebreos 10:26. Bendito Dios. Eso es para ustedes. Así es. Y para toda la iglesia y para mí también. Así es, Señor. Porque si pecaremos voluntariamente, Ay, Padre. después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Aleluya. ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es. El que viola, mire, la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Mire lo que este hombre dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis merecerá el que pisotea el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue crucificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos. Amén. Aleluya. Pecado voluntario, hermano, con conocimiento. Miren, eso está pasando. Ay, Señor de la gloria. O sea que hemos perdido el temor de Dios, Bendito. porque ya el que leyendo esta palabra es para nosotros, hermano. Amén. Esta palabra no es para los judíos, esta palabra es para la iglesia de hoy, para los que hemos conocido a Cristo, hermano. Levantémonos, abramos los ojos. Dios nos está hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos está hablando. Esta palabra es más clara. Es que más claro puede decir: si pecaremos voluntariamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda ningún sacrificio. Y pone el ejemplo de que en los tiempos de la ley, el que violaba la ley moría. Amén. ¿Qué? No iban a andar ahí dando nada, los mataban. Lo mataban. Y dice el apóstol Pablo que ¿cuánto más? Dice. O sea que la ley no era más grande que Cristo. Ese no había un sacrificio que pagaron por la ley. Moisés fue que estuvo 40 días, 40 noches, fue lo que le costó a la ley allá y la escribir allá. Porque primero él escribió Dios. Sí. Y después él tuvo que escribirla, pues, Amén. porque la rompió. Sí. Eso fue lo que costó la ley, 40 días y 40 noches de Moisés allá en el cerro. ¿Ah? Pero no, a Moisés no le costó, no, Moisés venía feliz de allá, hermano, del monte, porque había visto la gloria de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de algo grave, de algo peligroso, hermano. Así es. Amén. Que este pacto nuevo sí costó sangre, Amén. costó un sacrificio, Así es. costó, hermanos, el Hijo de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es horrenda cosa, dice, caer en manos del Dios vivo. Hace una comparación que la ley, oiga bien, si alguien violaba la ley, moría. Dice, ¿cuánto más no creas tú? Dice, o sea, ponía conciencia a uno. Que tengamos conciencia o sea, que merecemos si violamos este pacto Gloria a Dios. Aleluya. que Dios hizo a través de Jesucristo. Ay, Señor Jesús. Bendito Dios. ¿Verdad? A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario se violó, ¿verdad? Lo que se conoce como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Aquella ley, hermano, que no la pudieron ni cumplir aquellos hombres. ¿Cómo lo hubiéramos cumplido nosotros, hermano? Y aún así dice este hombre, pero oiga bien, por eso es que el apóstol Pablo advierte que no tomemos por libertinaje, hermano, la sangre de Cristo. Amén. Porque ahí hay una paga peligrosa. Y el que no está hablando que lo va a pagar allá, no, si en el infierno ya sabe que está frito el cristiano, el que es el perdón de Dios. El que se apartó de la iglesia ya está cocinado.
El problema es que en esta tierra va a pagar también esa pena. Amén, amén. Así que hermano, Amén. Aleluya. Bendito sea Dios nos Dios. está hablando. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ¿Por Dios. qué? Ahora, ¿qué pasa? Otra cosa, que a lo largo, hermano, del camino, perdemos la fe. Y es la que este hombre, mire, nos hace un llamado aquí en el 10:35. Dice, mire, no perdáis por vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesario, dice, la paciencia. Tenga paciencia, hermano, no le vaya al mundo. Así es, aleluya. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dice, obtengáis la promesa. ¿Qué es la promesa? La salvación, hermano. Amén. La que hablaba el hermano. Aleluya, la garantía que tenemos los cristianos de que el día que cerremos nuestros ojos y nos levantemos, vamos a ser, hermanos, aleluya, levantados de donde estemos. Bendito sea el nombre del Señor. Ay, me gusta esa alabanza que dice que donde haya quedado el cuerpo ahí se ve levantado. Amén. Aleluya. Uy, esa es la esperanza de la que habla el apóstol. Amén. La que habla este hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Bien. Dios para siempre. Porque aún un poquito, hermano. Y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, mire, dice, no agradará mi alma. Gloria a O Dios. sea, está hablando de su propia alma, de mi alma. Así es. O sea, si nosotros ya hemos llegado al Evangelio, hermano, nos toca acercarnos al trono de la gracia. Porque aquí este mismo hombre dice, no es el alma del escritor, sino que no agradará el alma de nosotros, porque es la que va a sufrir el infierno. Amén, aleluya. Amén. Por eso es que él dice, no agradará. Si retrocedemos, no vamos a agradar a nuestra alma que estaba contentita aquí en la iglesia. Ahí vamos a andar sufriendo en el mundo. Amén, amén. Y también el alma. Y el alma es la que sufre. ¿Sabes por qué? Porque el alma, hermanos, está pegada al espíritu. Y el espíritu le da testimonio de Dios al alma y le dice, vas para el infierno ahorita. O sea que el alma de nosotros, hermanos, sabe que va para el infierno. Amén, amén. Aunque a veces se le olvida y afuera anda gozando. Así es. Porque es lo que lo controla, pues son los sentimientos, ¿verdad? El alma es los sentimientos del hombre, es donde se producen las concupiscencias del hombre, los pecados del hombre. Así es. ¿Ah? Entonces el alma realmente no agradará a mi alma. ¿Usted cree que un alma que estuvo dentro de la iglesia, hermano, y el cuerpo se la llevó al mundo? Porque no es el alma que lleva al hombre, no es el cuerpo pecaminoso, esta carne Amén. que le da fuerza a la pobre alma, hermano, porque vaya para el mundo. Por eso es que el apóstol que dice, no imagino, no agradará su alma, el que le vaya, no agradará su propia alma, dice. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, perdón, de Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito O sea, Dios. nosotros no somos de los que retrocedemos. Aleluya. Así que, hermanos, la palabra ha sido clara en esta noche. Yo no le podía agregar más. Señor Jesús. No le podemos agregar más. Aquí dice en las advertencias. Amén. Habló primero, hermanos, el apóstol Pablo en las consecuencias, lo terrible que es andar, hermanos, peleando con el pecado dentro de nosotros. Y también los peligros que tenemos si nosotros nos vamos alejando, dejando de congregarnos, aún sabiendo que estas cosas vienen peores. Amén. Hermano, escuche las noticias simplemente. Así es. Y usted se va a dar cuenta. Así es, Padre. Solo son guerras. Sí, amén. Guerra. Ujú. Estados Unidos, hermano, Aleluya. está preparado. Así es. Ayúdanos, Jesús, a perseverar. Huele Preparado grande. Estados Unidos. Yo no sé mucho de ejército. Gloria a Dios. Pero lo único que Aleluya. le puedo decir yo, que este gobierno, hermano, no es tonto. Todo el que se hace ciudadano americano le dicen, tú puedes, o sea, decirme si vas a agarrar armas, si una nación se levanta contra Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? Tienes que pelear. Yo soy cristiano, le dije al oficial. No importa qué hace, manejo. Necesitan choferes allá también en el ejército. Bendito sea el ¿Y a Señor. mí? A uno lo inscriben ahí, miren los jóvenes. Antes, hermano, el que no se inscribía al servicio selectivo, ahí lo dejaban. No, hoy no. Hoy le mandaron la carta a Josué a los 18 años, le dijeron, revisa ahí tu información, si está correcta, todo tu nombre, tu dirección y todo. Y si no, pues mándanos de regreso este papel. Si no, allá nos vemos en las filas del ejército. Bendito
¿Usted cree que Estados Unidos está asustado porque Corea tiene 1 millón de hombres y Estados Unidos tiene más de 300 millones? Sí, amén. Y Cristo ya puede servir de electivo, hermano. Sí. ¿Usted cree que está asustado? No, es que el día de mañana ahí le va a llegar la carta, hermano. Sí, amén. Belístate, vámonos. Tienes gente. ¿Ah? Y para entrenar y la gente cree que es mentira. ¿Usted cree que es mentira, joven? Mire para la Primera Guerra Mundial. ¿Usted cree que pasaron 20 años entrenando a los que fueron a la Primera Guerra Mundial? No. Eran meses, días, papá, vámonos. Fum, fum. Recogieron. Y más como es, hermano, usted sabe lo que es el gobierno americano. Estos gobiernos, hermanos, le meten patriotismo a los jóvenes. Y a defender, y la verdad, pues ya en medio de la guerra, ¿qué va a hacer usted? No se va a meter con el enemigo. ¿Ah? Imaginen nosotros los cristianos, hermano. Sí, amén. Ay, que Dios nos libre, hermano, que no nos libre en el gobierno. Dios nos va a ir. Y aquí usted cree que el hermano Eri se va a mandar. El hermano dice, ahorita me salí, pero es que fue ahorita. Pero es que él es el primero que va a ir a la lista, hermano. Después van a ir llamando a todos estos jóvenes que están aquí, miren, creen que van a salvar. Y el hermano Eri va a ser el primero que lo van a ir a traer. ¿Ah? Bendito Dios le va a decir al hermano Eri, anda, tráete aquellos, porque no me quieren servir. Allá van a ir a pelear contra Corea. Entonces, hermano, el apóstol habla claramente que el día va cuando el día, dice, se acerca. Amén. Amén, amén. ¿Ah? Y que no pequemos voluntariamente después de haber conocido esta verdad. Mire, apúntelo, joven, usted, apúntelo en su casa, léalo bien. Dios. 10:26, yo ese versículo me lo aprendí, hermano, desde el principio. 10:26 del libro de Hebreos. Amén. Apúnteselo el día que el pecado lo quiera arropar. Uy, que me va a tocar ese hombre. Hermano José no anda ¿Ah? grabado, dice. 10:26 es la tarea de los jóvenes, hermano. Amén, amén. Así que mire, y no digamos lo que este hombre dice, mire las promesas que tenemos, hermano. O sea, que no es simplemente que estamos aquí por estar en esta tierra, o en la iglesia, o es que nos vamos a aguantar de gusto, no. Es que hay una promesa que es la salvación, ¡Aleluya! es la vida eterna, bendito sea el nombre del Señor, que está prometida en el cielo. Mire qué promesa, hermano, la que tenemos. El gobierno de Estados Unidos está pensando que nos vamos a ir con ellos a pelear con Corea y nosotros, mire, ya vamos a estar en el cielo, hermano. Así es. Pídale a Dios que sea así. Nos vamos. Pidámosle a Dios, hermanos, que sea así, que no nos vayan a dar un arma y nos vayan a mandar a pelear. Y nos mandan a pelear, y nos con Dios también. Así es. Agarrar de budismo. Sí. Usted esconda, dime una barraca ahí, hermano, no le va ¿Ah? Entonces, hermano, hay promesa. Amén. O sea, busquemos el trono, acerquémonos al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda librar de los pecados en esta tierra, hermano, y podamos alcanzar ¿qué? Una vida eterna. Amén. Que realmente es sencillo, hermano. Amén. Acerquémonos y usted verá que va a agradar a su alma y sí la va a agradar. Así es. Así vamos a agradar, ahí vamos a andar contentos en el Evangelio. Va a disfrutar usted en el Evangelio, hermano. Usted que está joven. Amén. Sí, Señor. ¿Para qué usted va a venir a revocar al mundo para venir a contar que nada? Y si no viene, peligroso no venga en estos tiempos. Así es. Porque van desobediencia con sus padres, después de desobediencia de Dios, no hombre, va condenado. Así es. Entonces, hermano, sigamos adelante. Amén. Pongamos por práctica, hermano. Gloria sea a Busquemos al otro de Dios. Para siempre. Aleluya. Si el pecado está haciendo así como el apóstol Pablo, que a veces los meses los hace tambalear, busquemos a Dios, hermano. Amén. Busquemos a Dios. Sí, amén. Porque es la única manera Así es. que vamos a nosotros a lograr Amén. ser libres de esa ley Amén. del pecado que el Señor bendiga. Bendito sea